Hola, hoy vamos a aprender sobre la India. La antigua civilización india ocupó la zona que hoy corresponde al estado de Pakistán, la parte occidental de la India. Este territorio limita al norte por la cordillera de los Himalayas y hacia el sur con la península formada por la meseta de Deccan. En cuanto a la organización política y social, su sociedad estaba organizada en castas conformadas por cada individuo que por su origen étnico y por su designio divino ocupaba un lugar determinado en la escala hindú, conformado por los brahmanes o sacerdotes, la nobleza militar, los campesinos y la clase agrícola y artesana. Serían la base de la sociedad, mientras los parias que no pertenecían a ninguna clase, estos eran considerados los descastados. Esta cultura social viene reflejada en el código de Manu, que surgieron de acuerdo al cuerpo de Brahma. Existieron del cuerpo de su dios Brahma, se crearon los seres humanos, de la boca salieron los brahmanes, los gobernantes y los supremos sacerdotes, de los brazos de los kshatriyas, funcionarios menores, religiosos, mercaderes, militares, entre otros. De los riñones, los vaisyas, campesinos libres, artesanos sin riquezas, de los países, los sudras y los esclavos. En cuanto a la economía, se puede decir que su poder económico estuvo basado fundamentalmente en la relación con la propiedad. Se dedicaban a la ganadería, a la agricultura, había una intensa actividad comercial con los egipcios y los persas y los griegos. Se enviaban grandes cantidades de mercaderías para ser vendidas o para realizar el trueque, más conocido como el cambio, se destacaban en la fabricación de los hilados, los chales, los tapices, entre otros productos fundamentales para su cambio, el trueque. A continuación les va a hablar Andrés sobre la religión. La religión. Las principales religiones que practicaron los habitantes de esta civilización fueron el budismo, fundado en Nepal, por un llamado Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, el Iluminado. Este sistema filosófico religioso elabora una doctrina para salvación del hombre con la extinción del dolor al que conduce el nirvana. El jainismo fue fundado por Vardhamana, también llamado Jina, y Mahavira. El sufrimiento terrenal es producto de la unión del espíritu y la materia, con el cual se alcanzará la liberación. El centro del jainismo es la negación, la violencia y el principio del ahimsa, no hacer daño a criatura alguna. A continuación, y para finalizar, les va a hablar sobre la cultura. Bien, en cuanto a cultura, este aspecto sobresale en los siguientes libros: los Vedas, la Mahabharata y el Ramayana. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre Babilonia. Hacia el año 2000 a.C. llegaron nuevas oleadas semitas, con una nueva fragmentación de Mesopotamia en diferentes ciudades-estado. Se fundó en las orillas del río Éufrates con el nombre de Babilonia, que fue aplicado a todo territorio ocupado por los antiguos reinos de Sumer y Akkad. Organización política y social. En el año de 1700 a.C., el rey Hammurabi pudo vencer a los príncipes rivales y fundar un gran reino. Babilonia se convirtió en el principal centro de comercio. Cultura. Predominaban las líneas rectas. El ladrillo se caracterizó en la arquitectura de Babilonia. El conocimiento científico estaba a cargo de sacerdotes. Sin embargo, la astronomía, la ciencia que más cautivó a los babilonios, fueron los primeros en elaborar cartas astronómicas, en distinguir los planetas de las estrellas y en determinar los 12 signos del zodiaco. Dividieron el año en 12 meses, 6 de 30 días y 6 de 29. Las matemáticas fueron de gran importancia. Su sistema de pesas y medidas era sexagesimal. Se extendió posteriormente hacia las culturas mediterráneas. Por lo tanto, en la economía, la base era la agricultura, ya que los impuestos se pagaban con los productos de la tierra.
El comercio era muy intenso. En cuanto a la religión, se caracteriza por su politeísmo, antropomorfismo y sincretismo. Los amuletos y ritos exorcistas fueron las principales herramientas utilizadas por el pueblo babilonio. Los dioses se parecían a los humanos, tenían cualidades y defectos, pasiones y sentimientos. Marduk era el dios más poderoso. Anu era el dios del cielo, Enlil el dios del aire, Ea el dios de las aguas, Sin la luna. A continuación les voy a explicar sobre el código Hammurabi. Bien, durante el gobierno del rey Hammurabi, el primer código de ley escritas, conocido ojo por ojo, diente por diente, realizado con 282 leyes y decretos, con este rey recopiló todas las leyes civiles y penales existentes y mandó a grabarlas en columnas de piedra de más de 2 metros. Las leyes eran sumamente duras y establecían la pena capital para algunos delitos menores, aunque hacía diferentes en las sanciones dependiendo si el agredido era un vecino distinguido, un familiar, dependiendo de cualquier cosa. A continuación les voy a leer una cita en la que era el objetivo del código, que era: para humillar a los malos e injustos e impedir que el poderoso perjudique al débil, para que toda persona perjudicada pueda leer las leyes y encontrar justicia. Gracias. Hola, vamos a hablar de la antigua civilización china. Esta está ubicada geográficamente al norte del desierto de Gobi y Mongolia, al sur del mar de China y las selvas de Indochina, al este del mar Amarillo y el mar de China y al oeste de las montañas del Tíbet y de Turquestán. Su organización política y social principalmente se caracteriza de su estructura social, que fue la del estricto respeto por las jerarquías. En la cúspide de la escala social se hallaba el emperador, que se consideraba origen divino, que había recibido su poder por virtud o mandato de los dioses. La aristocracia nobiliaria, compuesta por grandes terratenientes y caudillos militares, seguido por los mandarines o funcionarios de confianza del imperio. Entre ellos había gobernadores, jueces, funcionarios, políticos, entre otros, y más abajo venían los campesinos, los trabajadores de los campos de los grandes terratenientes, seguido por los campesinos, que era la mayor parte de la población china, seguida por los esclavos, quienes eran los prisioneros de guerra y que también tenían hombres que eran hombres que habían perdido su libertad por deudas. A continuación, Andrés les va a hablar un poco sobre la economía de la antigua China. En el campo económico sobresalía la agricultura, además de la fundición de bronce, la elaboración de utensilios, la producción de seda, acero, etc. En la religión fueron politeístas. Una de ellas fue el taoísmo, que fue un sistema religioso y filosófico fundado por Lao Tse, que reunió sus ideas religiosas y filosóficas en el libro Tao Te Ching, o Clásico del Camino y su Poder. El objetivo fundamental del taoísmo como religión era la obtención de la inmortalidad. El confucianismo, enseñanzas y doctrinas morales que predicó el pensador chino Confucio y surgió durante la dinastía Zhou. Se basa en los principios de la práctica del bien, la sabiduría empírica y las justas relaciones sociales. Tienen un lema que es el siguiente: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Los confucianistas practicaban el culto a los antepasados y reconocían su mayor divinidad en el cielo. Fue la religión oficial de China hasta el año 1912. Budismo. El tercer sistema filosófico religioso que existió en China fue el budismo. El mismo que se convirtió en un importante elemento de la cultura china. La relación con el taoísmo derivó la aparición del denominado budismo, que posteriormente pasó a Japón. A continuación, María Alicia les va a hablar sobre la cultura de China. Pues bien, para finalizar está la cultura china, que alcanzó un altísimo desarrollo cultural. Uno de sus elementos más importantes fue su lengua y su sistema de escritura basados en signos ideográficos. Fueron los primeros en crear la tinta para escribir
El papel también es de origen chino y cabe recalcar que inventaron la pólvora, la cual era utilizada para fabricar juegos pirotécnicos, la primera brújula y finalmente la construcción arquitectónica de la Gran Muralla China y el ejército de terracota. Muchas gracias. Vamos a hablar de la antigua civilización de Egipto. Se localizó al noroeste de África, aunque sus fronteras han variado. Su organización política y social se basaba fundamentalmente en una monarquía teocrática y hereditaria, con un estrato social, el cual componía principalmente del faraón, que era el hijo de Dios que debía lograr un correcto orden en la tierra, seguido por los sacerdotes, funcionarios y nobles, que formaban la corte del faraón, los mismos que eran parientes de él y poseían una gran cantidad de tierras. Seguido por los militares, el cual era el ejército que componía de cuadros mercenarios y egipcios. Los escribas, que dominaban la lectura, escritura y aritmética, seguido de los comerciantes y artesanos. Entre los artesanos contaban los carpinteros, artistas, dibujantes, arquitectos, entre otros. Los campesinos eran los más numerosos, que vivían en casas de adobe en las orillas del río Nilo. Los esclavos, que estos servían en el palacio del faraón, en casas de nobles y sacerdotes. Estos eran considerados extranjeros y muchas veces eran los prisioneros de guerra. Ahora se va a comentar un poco sobre la economía. Se basaba fundamentalmente en la agricultura, aunque también hubo la exportación importante como el papiro, que era una planta. Ahora hablaremos un poco sobre la cultura, los cuales los egipcios erigieron monumentales complejos funerarios para sus faraones y grabaron los títulos y alabanzas del faraón con pinturas representando la vida divina o terrenal. También esculpieron grandes estatuas y representando a dioses, faraones y pequeñas piezas de orfebrería con metales y piedras preciosas. Su propio sistema de escritura y que eran los jeroglíficos. Ahora Andrés nos va a hablar un poco sobre la religión. El politeísmo de Egipto es uno de los más complejos, en los cuales muchos de los dioses de Egipto tenían características humanas de animales o de elementos de la naturaleza. En Egipto se practicaba la zolatría o adorar animales, vida después de la muerte. Creían que una vida de ultratumba, siguiendo unas normas determinadas en el libro de los muertos. Antiguamente, solo los faraones tenían derecho a participar en la vida futura y se preparaban de acuerdo a las posibilidades económicas, su tumba y su cuerpo. A los cadáveres se le extraían los órganos y después cubrían el cuerpo con resinas para preservarlo, envolviéndolo con lino. En la cámara funeraria se depositaban alimentos y pertenencias del fallecido para su uso en la otra vida. La ruta de la seda, conectando este, sur y Asia occidental con el mundo mediterráneo, así como el norte, este y noreste de África y Europa. Se inició en el centro de China y se detuvo en algún lugar cerca del mar Mediterráneo. En el siglo II de nuestra era, hablar de Oriente significaba hablar del lujo de los tejidos. Oriente era una tierra que pocos conocían y que muchos anhelaban. La ruta de la seda fue, durante 18 siglos, el punto de conexión principal entre Europa y ese Oriente tan lejano. Miles de comerciantes corrieron en la búsqueda de la seda, la confección del cual era un secreto solo conocido por los chinos, un secreto que guardaban celosamente bajo pena de muerte a aquel que osara divulgarlo. Se comercializaba la porcelana, el marfil, el oro. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de la antigua civilización griega. Es una de las más importantes en la historia de la humanidad. El territorio de la civilización helénica se extendió por la península balcánica a las islas del mar Egeo y las costas de la península de Anatolia en la antigua Turquía, construyendo la llamada Hélade. Su organización política y social se fundamentó en los griegos que vivían en ciudades-estado independientes, entre la que se destacó Atenas, donde los hombres atenienses lograron consolidar un sistema democrático de dos ciudades,
de dos ciudades-estados más importantes que fueron Esparta y Atenas. Atenas fue la cuna de la democracia, sistema político establecido por Pericles. Pedían dedicarse al comercio, la artesanía o al ejército y debían pagar impuestos, y los esclavos, que eran el grupo más numeroso de la población, no obstante, carecían de cualquier derecho y realizaban tareas más pesadas como las agrícolas, domésticas, artesanales, mineras, etc. Los habitantes de Esparta estaban divididos en hilotas o esclavos, quienes realizaban todos los trabajos agrícolas, periecos, en una clase sometida de los ciudadanos espartanos. A continuación hablaremos sobre la economía. Fue la base económica de la agricultura, siendo la propiedad de la tierra la base del poder. Cultivaban cereales, olivo, vid, entre otros utensilios similares a los actuales. Además, poseían huertas y plantas industriales de lino y esparto. Pasándose por otro lado a la cultura griega representaba fundamentalmente por Atenas, que tiene unos aspectos importantes como son los siguientes: su centro de pensamiento en el hombre y en el mundo que lo rodea. Otro punto es, políticamente se organizaba con un nuevo sistema de gobierno, que fue la democracia. Otro punto a tratar es la belleza, que era un valor importante para los griegos, con la ayuda de las Fidias, ilustres artistas, que construyeron magníficos templos como el Panteón, los Própilos y el Odeón. Por último está la literatura griega, que alcanza un gran nivel. Homero, que es el primer creador de sus obras, la Ilíada, en donde relata la guerra de Troya, la Odisea, en otros que se encuentran las aventuras de Ulises. A continuación, Andrés les hablará un poco sobre la religión. Los griegos eran politeístas, creían que los dioses eran seres inmortales y vivían en el Olimpo, pero constantemente estaban en contacto con los seres humanos. La mitología le atribuyó a los dioses griegos sentimientos y pasiones propios de los hombres. Los principales dioses del monte Olimpo eran Zeus, amo de todas las otras divinidades y de los mortales. Bajo él estaban Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra; Poseidón, dios del mar; Hades, dios de los infiernos; Apolo, de la belleza; Afrodita, diosa del amor, entre otros. El nacimiento de la democracia. Las teorías de la ciencia política contemporánea tienen sus antecedentes en el pensamiento de los griegos, quienes, al empezar a meditar sobre las instituciones de la ciudad-estado, sentaron las bases de la democracia. El legislador Solón realizó en 595 a.C. una muy importante reforma legislativa, conocida como la Reforma de Solón. Esta reforma fue un importante avance hacia la democracia, al reconocer derechos de acuerdo con las riquezas, los grupos sociales que no pertenecían a la aristocracia. El sistema político de Atenas, modelo de su tiempo, era la democracia directa, donde sus funcionarios eran elegidos por sorteo, salvo los cargos de los generales, que se ocupaban por su capacidad. Al ser elegidos, los magistrados deberían ser evaluados por la doximacia, donde se estudiaban sus antecedentes y sus aptitudes, y al finalizar su mandato debían rendir cuenta de su actuación. Gracias. Voy a hablar sobre la Mesopotamia, término de origen griego conocido como la tierra entre los ríos. Esta civilización se asentó entre el río Tigris y Éufrates, actualmente conocido como el territorio de Irak. La geografía fue determinante para que se produjera el alumbramiento de las primeras culturas, ya que los ríos Tigris y Éufrates rodeaban este territorio, los cuales ofrecieron condiciones óptimas para el desarrollo de la agricultura, el surgimiento y la instalación de varios pueblos que dieron forma a la civilización mesopotámica. Existieron tres fases en la Mesopotamia, en la historia de la Mesopotamia, el cual fue el Sumerio de la Acadia, entre 3000 al 2000 a.C., el primer imperio babilónico entre 1900 a 1100 a.C., y la etapa de Asiria entre 1000 a 539 a.C. Existieron episodios místicos como el diluvio o la pérdida de los idiomas en la Torre de Babel, que fueron escenificados en esta zona. A continuación, se hablará sobre los sumerios, los cuales se asentaron en la zona sur
del valle de los ríos Tigris y Éufrates hacia el año 3500 a.C. La organización política y social se basa fundamentalmente en el establecimiento de las ciudades, en la que cada ciudad con su territorio circuncidante era un templo en el que la política, la religión, estaban intimidadamente relacionadas, y el gobernante era el príncipe o el sacerdote, y el sumo sacerdote o patesi representaba a la divinidad, aunque no era considerado un dios. Basándose en la economía, se puede decir que la agricultura era la base fundamental para la economía de los sumerios. Se construyeron una red de canales de riegos, y los productos de más cultivo, los más importantes, se podrían decir que son los cereales, como el trigo, la cebada y los frutos de palmera. Pasándose por otro lado a la cultura, se desarrollaron la astrología de los horóscopos, la semana de los 7 días y el sistema sexagismal. Uno de los edificios principales que se podría decir fue el templo y el zigurat. Pasándose a la religión de los sumerios, existieron muchos dioses representados como fenómenos naturales. Además, se daba devoción sostenida por los sacerdotes vinculada a la naturaleza y a la tierra. A continuación se hablará sobre los acadios, que se situaron al sur de Irak, en la Baja Mesopotamia. Su organización política y social fue una formación de una clase privilegiada, con una casta social que conservaba su idioma como lenguaje sagrado. En la economía, fueron grandes propietarios de tierras mediante la conquista o por compra, complementado con la llegada de productos y botines obtenidos mediante guerras, tributos como los cereales, la madera, los metales, el pescado seco, entre otros. La religión creían en muchos dioses que tenían que ver con los elementos naturales relacionados con la agricultura o la ganadería, y también escribieron himnos y mitos, elaboraban algunas obras de arte, entre otros aspectos importantes. A continuación, y por último, para finalizar con la Mesopotamia, tenemos a los asirios, situados al suroeste asiático en la antigua Mesopotamia. Con respecto a la Mesopotamia, Andrés nos va a hablar un poco sobre los asirios. Se situaron en el suroeste asiático, en la antigua Mesopotamia. Las ciudades más importantes de Asiria, todas situadas en el territorio del actual Irak, eran Asur y Nínive. Organización política y social, basada en una estructura imperial con un sistema de provincias y gobernadores. La familia era la unidad básica de la sociedad. Se diferencian 3 clases sociales. La primera, los privilegiados. La segunda, los dominados. Y por último, los sin derechos. Por otra parte, en la economía, la actividad económica más importante era la agricultura de regadío. Y por otra parte, tejían prendas y fabricaban cuchillos. Por la cultura, para los adobes, que fueron el material constructivo más importante de esta civilización, ellos cosieron esta arcilla para obtener terracota, con la que realizaron cerámica, esculturas y tabletas para la escritura. Y por la religión, Asur era el dios nacional de Asiria y era considerado el rey de los dioses. Cada ciudad tenía un templo principal. Muchas gracias. Hola, el día de hoy aprenderemos sobre la antigua civilización romana. La ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo en las orillas del Tíbet. Roma fue un estado ubicado en el centro del mar Mediterráneo que llegó a abarcar desde los Alpes hasta aproximadamente las costas del norte de África en el año 27 a.C., que dejó de ser una república para convertirse en un imperio. Su organización política estuvo dividida en 3 etapas. Su monarquía, del 753 al 509 a.C., que fue el gobierno en el que el rey conservaba todo el poder en sus manos, en el cargo transmitido por herencia y era vitalicio. Seguido por la República, del 509 al 31 a.C., gobierno en el que el pueblo de Roma participaba aprobando las leyes y eligiendo los cargos públicos. Seguido última por el imperio, del 31 al 40, cuando
56 después de Cristo. Gobierno en el que los emperadores de Roma basaban su autoridad en el poder militar dominado a otros pueblos. Su organización social. La ciudad de Roma a lo largo de su historia tuvo diferentes estratos sociales. Así en la monarquía se dividía la población básicamente en libres y esclavos, es decir, los patricios, los plebeyos y los esclavos. En la República e Imperio surgió una nueva división social en los hombres libres, los ciudadanos romanos, los no ciudadanos. Por otro lado estaba la población esclava, que constituía de dos: los esclavos y los libertos. Pasándose por otro lado a la economía, la base económica era la ganadería y la agricultura. Dada la posición de la ciudad, era una importante ruta comercial que se dedicaron al comercio, principalmente de productos agrícolas, ganaderos, sal, manufacturas, importaciones, etc. La cultura, por otro lado, las mayores contribuciones que Roma ha hecho a la cultura han sido el derecho romano, cuyos principios fundamentales poseen valores universales y que se han incorporado a la legislación de todos los pueblos civilizados. Además, constituyeron caminos, acueductos, termas, basílicas, ingeniería, etc. Ahora les va a hablar Andrés un poco sobre la religión. Los romanos aceptaban la idea de que la seguridad y la prosperidad de sus comunidades dependía de los dioses. El pensamiento filosófico. En la Grecia clásica, Atenas se convirtió en el centro intelectual y artístico más importante. Tal vez su reputación sea mayor en el ámbito de la filosofía. El romano, hombre práctico por excelencia, no se preocupó demasiado por las teorías sobre el origen y constitución del universo. Su gran aportación a la filosofía fue, fundamentalmente, a través de la ética, la moral y la filosofía del comportamiento. Elementos del derecho presentes en el sistema jurídico ecuatoriano. El derecho romano es el conjunto formado por las disposiciones jurídicas y el sistema legal desarrollado en Roma, desde la primera compilación de las leyes conocida como la Ley de las 12 Tablas en el año 450 a.C., hasta la muerte de Justiniano I. Por lo que constituye una puerta ineludible para los estudios jurídicos. Es una puerta estrecha y lleva a un camino a veces complicado, pero proporciona el conocimiento histórico así como las habilidades de interpretación que son imprescindibles para cualquier abogado. El derecho romano es la base e inspiración del derecho civil y comercial en muchos países, la common law. Estaba originalmente basada en el derecho romano antes de convertirse en una tradición en sí misma en Inglaterra, de donde se expandió hacia el Reino Unido, los Estados Unidos y gran parte de las antiguas colonias británicas. En contraste, los llamados sistemas de derecho continental se encuentran basados más directamente en el derecho romano, el sistema legal de la mayoría de los países en la Europa continental y Sudamérica. Nuestro Código Civil tiene gran influencia del derecho romano en cuanto a su estructura, ya que responde a directivas y criterios del mismo, con mayor intensidad en las relaciones con regulación de los derechos patrimoniales. Muchas gracias. Ahora nos pasamos para América. Vamos a aprender sobre las civilizaciones mayas. Andrés va a comenzar a contarnos un poco sobre la organización social y política. El pueblo maya ha formado un conjunto de ciudades-estados situados siempre junto a un río, a un lago natural denominado cenote. La historia de los mayas se suele dividir en dos periodos, el Antiguo y el Nuevo Imperio. El Antiguo Imperio tuvo como escenario a Guatemala, Honduras y a los estados mexicanos de Tabasco y Chiapas. Comprende desde el siglo IV hasta el siglo IX de nuestra era. El Nuevo Imperio se desarrolló en los actuales estados mexicanos de la península de Yucatán. Este periodo se caracteriza por guerras entre las ciudades-estados. Destacaron en esta época Chichón, Itza, Mayapán y Uxmal. Conocimientos científicos. Tuvieron conocimientos científicos avanzados como ningún otro pueblo precolombino. Arte. Su arquitectura fue esencialmente religiosa. Se han desenterrado gran cantidad de restos, templos, palacios y observatorios de más de 50 ciudades mayas. Literatura.
Desarrollaron el sistema de escritura más completo de todos los pueblos indígenas americanos. Con él escribieron todo tipo de textos de medicina, botánica, historia, etc. Economía. En este ámbito, la agricultura se convierte en la base de la economía, complementada con la caza, la pesca y la recolección. El sistema agrícola de los mayas fue el de roza o milpa, el cual consistía en derribar árboles y arbustos, quemarlos y después sembrar usando un palo aguzado. A continuación le va a explicar sobre el comercio. Pues bien, acercándonos un poco hacia el comercio, podemos ver que tuvo un gran desarrollo, ya que se exportaron productos como la miel, el copal, el algodón, las plumas y la obsidiana. Además, los grandes comerciantes adquirían prestigio y fama entre la nobleza y en algunas ocasiones eran reclutados como espías del rey. Por otro lado, tenemos a los ritos mayas, en los cuales consistían que las pirámides con sus templos y los fieles asistían a las ceremonias al aire libre, solicitaban de sus dioses los dones de la vida, la salud y el sustento, a cambio de los cuales realizaban una serie de ofrendas y ceremonias purificadoras inmersas en un complejo ritual. Practicaban los flechamientos y arrojaban a los niños, doncellas y piezas de oro al cenote sagrado del Chichén Itzá como ofrenda al dios Chak. El autosacrificio tenía muchas variantes, como por ejemplo cuando ellos se sacaban sangre de diversas partes del cuerpo con punzones de hueso o espinas de maguey, les ofrecían en tiras de papel. Muchas gracias. Seguimos en América y esta vez estamos con México. Su organización social y política, al ser fundada en Tenochtitlán, los clanes se dividieron en 4 grupos, cada uno de los cuales fundó un calpulli. Existía también un gran consejo formado por los jefes de la capital y sus fallos tenían carácter supremo e inapelable. Su religión. En cuanto a la religión, creían en la inmortalidad de su alma. Su culto era sanguinario, acompañado de la antropofagia ritual. La ciencia y las artes se caracterizaba principalmente porque educaban a los jóvenes en la religión. Y la guerra eran también los sacerdotes los encargados de la educación de los niños. Se hablaba también sobre el calendario, el cual conocieron la división del tiempo de 365 días del año, divididos en 18 meses de 20 días cada uno, siendo considerados los últimos días como adicionales. Agrupaban los años en siglos de 52 años, dividían los meses en 4 semanas de 5 días cada uno. Ahora, Andrés nos va a hablar un poco sobre la arquitectura de los aztecas. Trabajaron con la piedra, con la cual construyeron sus templos y palacios. Conocieron el empleo del arco, la bóveda, las columnas cilíndricas y cuadradas. Escultura. Se refieren a sus divinidades, sus ritos, los actos heroicos, los hechos de la vida diaria, entre otros. En la pintura, en esta se halla ligada a la escritura y a la decoración. Sobresalen los hechos mitológicos en la pintura. En tanto, la aritmética, el número 20 era el número básico, representaba los dedos de las manos y los pies. Por el comercio, tenían como costumbre intercambiar productos, tales como el cacao les sirvió de moneda, una clase diferente a aquella planta que utilizaba de alimento. Por otro lado, en la agricultura, la distribución de la tierra tuvo carácter comunal, entregándose una extensión a cada calpulli. Solo la nobleza tuvo propiedad individual. Pues bien, hemos terminado ahora un episodio más sobre la cultura en América, como son los aztecas. Muchas gracias por escucharnos. Nuestro último episodio es de América, es de los incas. Andrés nos va a hablar un poco, nos va a introducir al tema. Según la tradición incaica, los incas descendían de Manco Cápac, hijo del sol, que se estableció en Cusco, procedente del lago Titicaca en el siglo XIII. El
el Tahuantinsuyo se asentó en territorios que actualmente pertenecen al sur de Colombia, pasando por Ecuador, principalmente por Perú y Bolivia, hasta gran parte de Chile y el noroeste de Argentina. Al norte, el Chinchaysuyo, al sur el Collasuyo, al este el Antisuyo, al oeste el Cautinsuyo. La capital del imperio fue la ciudad del Cusco, que significa el ombligo del mundo, situada en el Perú. Una de las bases del éxito imperial incaico fue la eficiente construcción de casi 18.000 millas de caminos y puentes que unían a la capital con las diversas zonas. Organización social y política. El régimen incásico era de carácter absoluto. La máxima autoridad era el rey, considerado los aspectos religiosos, militar y civil. Se atribuía al emperador un origen divino, era considerado hijo del sol. Entre los incas podemos encontrar que todos trabajaban al servicio del emperador. Clases sociales. La primera organización social fue la familia. Practicaban la monogamia cuando se trataba de una pareja humilde, mas no cuando pertenecía a la clase real. El arte. En este campo sobresale la arquitectura. En la costa se realizaba construcciones de adobe. En la sierra se utilizaba el cambio de la piedra. Son ejemplos el templo de Caricancha en el Cusco, el fuerte de Ingapirca en nuestro territorio. Por otro lado, nos van a explicar un poco más de la economía. Bueno, fundamentalmente la economía era el factor principal del desarrollo de los incas que encontramos en la agricultura. Los hombres trabajaban para sí, para el dios, para el rey, es decir, encontramos un reparto de tierras y una organización de trabajo. Las tierras del imperio se dividían en tres partes, las del sol, las del inca y las del pueblo. Por otro lado tenemos a la religión. Entre los incas encontramos a los dioses nacionales y dioses particulares. Entre los dioses nacionales tenemos el sol, el hijo del dios soberano, Pachacamac, la luna. Estos dioses eran hermanos y esposos y todos adoraban a Huiracocha. Bueno, por otro lado tenemos el idioma. El idioma oficial de los incas era el quechua, que cultivaron la literatura. Los encargados de esta misión eran los amautas, que se escribían en cuerdas con nudos de distintos colores y tamaños, que constituían en un verdadero sistema de lecturas y de escrituras llamadas quipus. Además, los reyes incas se casaban entre hermanos con el fin de conservar la sangre real. Muchas gracias. Esto ha sido todo de acuerdo a las civilizaciones de América. Muchas gracias.